justamente es una de las distinciones entre el que tiene el don de maestro y el que tiene el ministerio de maestro. El que tiene el don sabe enseñar, pero no tiene un compromiso con la verdad medular. Sí, puede enseñar y lo hace muy bien, pero aún puede que enseñe cosas que en el fondo no está del todo cierto que sean exactamente así. En cambio, el que tiene el ministerio de maestro, él va a querer siempre que lo que se sabe es lo correcto, es lo completo, es lo adecuado. ¿Sí? Un dato bien interesante. Muchas veces nosotros somos o tenemos la tendencia de juzgar el trabajo, pero no la motivación. Y quizás sí la persona se ve que enseña muy bien, pero puede que yo no vea que él tenga un amor por la verdad. Entonces, yo no quiero desarrollar ese ministerio porque no es tal. Yo no quiero un peidagogos en griego, o sea, no quiero solamente una persona que tenga la capacidad de enseñar. Quiero alguien que tenga el carácter para confrontar la verdad, amarla y transmitirla. Y esto va a mostrar, hermanos míos, esto va a mostrar una característica muy interesante del maestro de oficio. El primero en poner en práctica lo que está enseñando es él mismo. Ese es un rasgo muy distintivo del maestro. Tan fuerte es su compromiso con la verdad, que muchas veces él no se anima a enseñar algo que sabe que es lo correcto porque todavía no lo puede vivir. Tan fuerte es su compromiso. ¿Se entiende? Qué interesante, ¿verdad? La especialidad que tiene el ministerio magisterial es el entendimiento de diseños. Tiene una habilidad para poder comprender la dinámica con la que funcionan las cosas. El auto se para, destapan el capot, aparecen varios asesores técnicos, ninguno mecánico. ¿Sí? El evangelista dice, carambas, empujémoslo. Tal vez arranque. Empujémoslo, vamos, todos. ¡Bum! El profeta va, toma un mazo y golpea. A ver, trata ahora. Ese es el profeta, ¿ya? Todo lo resuelve con golpes. A ver, ya está. Se acerca el maestro y dice, a ver un ratito. Está buscando el diseño. Tiene corriente, gasolina, distribuidor. Está callado, está. Es muy interesante porque ese es un patrón de conducta en él. Él no está actuando, él es así en todo. No es muy bueno para hacer las cosas rápido. Si quieres algo presto, rápido, empezar con un maestro no es muy inteligente, porque difícilmente le encara algo si no lo entiende bien. ¿Se entiende? Vamos a hacer esto, vamos a cocinar tal cosa, y lo va a revisar, y va a calcular, y cuánta gente viene, de aquí para allá, y no hay cuándo vayamos al supermercado, ¿no? Ya, un ratito, a ver. Pero cuando él lo hace, todo sale perfecto. Si le pedimos que haga eso, por ejemplo, al profeta, él le hace al ojo, ¿verdad? Sí, ya. Y cada uno tiene un rasgo muy particular que muestra por qué son necesarios, ¿sí? Ahora, este entendimiento de diseños es muy valioso cuando se trata de la iglesia, porque todo lo que nosotros vivimos como personas naturales, como seres espirituales, nuestro caminar antes de Cristo, nuestro caminar en Cristo, responde a diseños.
Todo, 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 todo. Entonces, los maestros no solamente nos ayudan a hacer un diagnóstico muy preciso de por qué le pasa algo a alguien, sino que también tienen una mecánica para poder prever que esto se repita, ¿sí? Al haber entendido el diseño, ellos pueden ayudarnos a que esta situación no vuelva a aparecer. El rasgo dominante que tiene el maestro es muy interesante, es el aprendizaje constante. No es maestro si no está aprendiendo, no lo es. Constantemente él está aprendiendo, 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 aprendiendo. Entonces, lógico, tú vas a ver que su hobby, su entretenimiento favorito es comprar libros. ¿Sí? Es esa persona que para nada es muy inteligente invitar a una cena. Y si lo vas a invitar, aléjalo de la biblioteca. Porque agarra la biblioteca y hasta ahí se acabó. Ya no hay charla, ya no hay nada. O sea, se va a sentar en un sofá y va a empezar a hojear el libro y luego otro y ahí quedó todo. ¿Sí? Es eso, no se puede actuar. Es parte de ese ADN con el que Dios lo ha creado. Cuando tú le quieres transmitir algo, como tiene una mente educada en aprender, tú vas, mira, esta tarde la reunión es en mi casa, yo no sé dónde es tu casa. No, pero es fácil, mira, tú te tomas bajas en la parada de y luego das 2 cuadras de leche, un ratito, espera un rato, espera, dame un papel, ok. ¿Qué línea dijiste que debo tomar? La 24, pero la que va allá o la que va allá. La que va, ok, listo, perfecto. ¿En dónde me bajo? Sí. ¿Eso es donde estaba tal negocio? Sí. No, en realidad 2 cuadras. No, pues donde estaba no era. Era 2 cuadras, sí, correcto, ok. Y de ahí te vas 2 cuadras a la derecha, a tu derecha, a mi derecha. No, o sea, él necesita, es interesante. ¿Me explico? Hay una dinámica formada. Yo recibo, transmito, pero tengo un formato para recibir las cosas. Es una persona que no te va a decir sí si no la decodifica. Te va a parar y te va a decir, espérate un ratito, ¿qué te refieres con esto? Y eso es muy bueno, porque hay gente que dice, sí, claro, sí, perfecto, y no entendió nada. Entonces eso se genera pues una cantidad de cosas. Y de por sí eso le da un carácter al maestro bien interesante, es confrontador. Es bien interesante porque aparece, me explico, aparece como una herramienta que no la busca, o sea, no quiere ser confrontador, pero es inevitable serlo. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque en el proceso por el amar la verdad, por el entender el diseño, por el aprendizaje constante, él exige que todos sean precisos con él. Y eso genera más de una chispa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Lo que quiero que noten es algo. Ya estamos revisando el segundo ministerio. En realidad no es algo que uno se pone y se saca. El ministerio está conmigo todo el tiempo. Es mi piel. Es mi piel. Me ducho con eso, duermo con eso, como con eso. No me lo quito al salir de la congregación y me lo pongo al volver a entrar. O sea, yo soy maestro todo el tiempo. Y si él está en una oficina, en una aseguradora, en una entidad bancaria, cuando ve que la gente lo hace mal, él va a hacer un curso para ayudarles a que lo hagan bien. No tiene nada que ver con la Biblia, tiene que ver con que la gente lo haga correctamente. Va a ser la persona obsesionada en poner letreritos, en poner basurero, ¿verdad? Para reciclables. O sea, es esa persona, busca que la gente cambie su manera de vivir. Es una persona proactiva, ve tirado algo, lo alza, le dice al otro, pero levántalo, está constantemente enseñando. No necesita un pizarrón, un bolígrafo para anotar algo. Él enseña todo el tiempo, es su vida, es su vida. Te quiere una receta, tienes una receta, él tiene una receta, te la quiere pasar, te va a pedir que la anotes, mira, te la vas a olvidar, ¿por qué no anotas? Y va a ver lo que estás anotando y te va a corregir, es con S, no es con C.
¿Notas? Ese es el maestro, es muy interesante, ¿no? Vas a hacer esto, pero ¿por qué no te anotas esto más? Casi todos se olvidan, tienes que aumentarle tanto de agua. Ponle agua, anótalo, para que te salga bien. Ok, ya, bueno. Y luego al terminar te va a decir, ¿me cuentas cómo te va? Y sabes que lo divertido, se va a acordar y te va a preguntar, ¿y cómo te quedó la receta? O sea, es enseñanza con examen, ¿viste? Ese es el maestro. Notas que es un perfil completo. Viene el paquete completo, es el teléfono, es la tarjeta, ya tiene el crédito incluido, batería, estuche, carcasa, viene todo. Viene todo. El aprendizaje en él es un estilo de vida, está aprendiendo todo el tiempo. Podríamos ir más lejos en esto, pero ahí quedó. Su don central, su don es la palabra de conocimiento. Es el don que más usa. Ese es un recurso extraordinario, ¿eh? Este es uno de los dones de la lista del Espíritu Santo, recuerden. Es un don que se lo cataloga don de habla. El recurso recurrente es la precisión. La diferencia entre don es que viene del Espíritu, mientras que el recurso es una disciplina frecuente en él, es un hábito. El recurso recurrente en el maestro es la precisión. Por ejemplo, cuando tú tienes 10 muchachos, ¿cómo puedo ver el don de mi congregación? Reúno 10 muchachos, les pido que me hagan una investigación respecto a, ¿qué le digo? La cena pascual, listo, la cena pascual. Y les pides que te hagan un informe. Los que tienen el don de maestros, vas a ver que siempre te van a poner las citas bibliográficas, de dónde sacaron esto. Porque son precisos, te van a decir, tomé de tal lugar, te adjuntan las fotografías, te van a poner una carátula, al final van a estar esto. Se nota que hay un diseño en ellos para poder funcionar. Es uno de los ministerios más fáciles de reconocer en la gente. Su hablar los delata. Su hablar los delata. Es muy fácil reconocerlos. Ahora, puede que estén hablando por el don y no por el oficio, pero eso se puede desarrollar con el tiempo y usted puede tener un excelente maestro en la congregación. Aunque usted no lo crea, no es frecuente encontrar maestros de oficio en las congregaciones. De verdad. La gente, el liderazgo, no sabe escoger, valorar estas personas. La carga por la iglesia que tienen los maestros esencialmente gira en torno al crecimiento. Cuando hablo de crecimiento, no hablo de crecimiento numérico, hablo de crecimiento en conocimiento. Esa es su carga principal. Su verso favorito: por falta de conocimiento perece el pueblo. Lo tiene sobre la cama y está bien grandote. Sí, cepillan los dientes, está ahí en el baño, sobre el lavaplatos. Es su verso favorito. Y sí, es un tremendo verso. Es un tremendo verso. Lo que no saben ellos es que en el original dice conocimiento, no dice visión. Por falta de visión. Y está hablando a los profetas, no a los maestros, pero bueno. No. No, pero lo van a descubrir porque no hay maestro que no llegue a encontrar eso y diga, ahí estamos. Repito entonces la ficha técnica del maestro: característica dominante, amor a la verdad; especialidad, entendimiento de diseños; rasgo dominante, aprendizaje constante; don central, palabra de conocimiento; recurso recurrente, precisión; carga por la iglesia, crecimiento. Perfecto. Seguimos. Al igual que con el ministerio del pastor, no tenemos ningún ejemplo en el Nuevo Testamento de alguien que fuera solo maestro. Es posible que lo haya, sí. Nunca se olviden, y este es el respeto al que debemos tenerle a la Escritura, ¿sí? Cuando se escribe el libro de Hechos, Lucas no pretende contar toda la historia de la iglesia.
él sigue un hilito muy fino que abarca la vida de Pedro un poquito y la vida de Pablo otro tanto. No pretende hacer una enciclopedia de la historia de la iglesia. Nunca lo quiso hacer. No hay esa intención en la Biblia. Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué pasó eso? Y leyendo un libro, justamente este de En busca de los 12 apóstoles, en cierto momento el autor dice esto: la iglesia de ese tiempo no escribe historia porque ellos estaban convencidos que Jesús iba a volver pronto. Entonces no había necesidad de escribir una historia. ¿Quién le iba a leer? Y ahí se nota la diferencia entre Primera Tesalonicenses y Segunda Tesalonicenses. Cuando Pablo en Primera Tesalonicenses parecería que dice, ya nos vamos, ya casi se escucha la trompeta, creo que, uy, ya todo, saliste en valijas, perfecto. Y en la segunda carta dice, hermanos, miren, no dejen de trabajar por eso, o sea, sigan trabajando, sigan estudiando. Saben, si el Señor viene igual de donde estén, los va a tomar. O sea, hubo un cambio de paradigma. Sí, hubo un cambio. Ellos no sabían cuánto era vengo en breve. Entonces no había razón para escribir un libro de historia. ¿Se entiende eso? Por tal razón, yo pongo el punto 1 que está aquí, el primer párrafo, por respeto a la exactitud. O sea, no hay una persona a quien se le llame maestro propiamente desde el Hechos 2 adelante, pero sin duda hubieron muchos. Ahora, en el libro de Hechos 13:1 hay un texto bien bonito. No nos resuelve de todo el problema, pero nos va a ayudar. Dice Hechos 13:1, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ahora, no sabemos si aquí está diciendo que estas personas eran profetas y maestros, los dos ministerios en uno. O está diciendo de que algunos de esa lista eran profetas y algunos eran maestros. Nos deja la misma duda que Efesios, pastores y maestros. No sabemos si habla como que tienen los dos o son dos. La palabra "y" en griego es "kai", y no me ayuda mucho, o sea, porque involucra ambas cosas. Con esto y esto, adición, singularidad, pluralidad, sí. ¿En qué me ayuda el verso? En que se reconocía el oficio magisterial. Se lo reconocía. Este ministerio es un ministerio netamente de equipamiento y capacitación. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de las clasificaciones de ministerios que podríamos tener, están los ministerios de alcance. Por ejemplo, los ministerios de alcance es el ministerio evangelístico, es el brazo largo, ¿verdad?, de alcance, el que sobresale. El ministerio apostólico es un ministerio de alcance territorial. El evangelístico va por personas, el apostólico va por regiones. El ministerio magisterial no es un ministerio de alcance. Esto no significa que un maestro no puede evangelizar. Puede hacerlo, pero va a ser largo. ¿Se entiende por qué, verdad? Claro. Bueno, ¿dónde están los que no conocen al Señor? Siéntense, saquen una hoja de papel. ¿Sí? En la primera lámina. Juan 1:1. Ahora, está bien. Por eso es interesante entender de que el énfasis que ellos tienen es el equipamiento. Está dirigido hacia adentro de la iglesia. No tiene mucha lógica equipar a los que están fuera de la iglesia.
¿sí? No tiene sentido. El equipamiento es dentro de la iglesia. Es la acción más usada en el ministerio de Jesús. Se lo llama raboní, rabí, más veces que con otro título. Los maestros tienden a ser muy prácticos. Es lógico. Por lo tanto, si en algo son breves es cuando dan consejos. ¿Te está haciendo mal esto? Sí, ok, no lo hagas. Sí, pero ¿vio? Son muy prácticos, muy prácticos. Los profetas tratan con la visión, es decir, el lugar donde debemos estar, pero el profeta no trata de cómo llegar allá. El maestro es el especialista en cómo llegamos allá. ¿Se entiende eso? ¿Otra vez? El profeta te dice, mira, en 2 años debemos estar allá. Ahora tú le preguntas cómo y te dice, pues Dios sabe. Bendita respuesta. Solo sé que es así, Dios me ha dicho y ya. Ahí es cuando aparece el maestro. ¿Dónde tenemos que estar? Allá. Ok. Perfecto. Él es capaz de armarte un plan de cómo llegar allá en 2 años. Esa es la razón por qué el infierno ha hecho un especial trabajo en cambiar la fuente de información que el maestro tiene. Porque ciertamente, el profeta no es bueno para guiar. ¿Sabe qué hace el profeta? Toma su mochila y se va. ¿Y sabes cómo guía él? Persíguelo. O sea, él llega allá y no va a fijarse si alguno venía detrás. El pastor es el que va, vamos, no se queden. Uy, ¿por dónde está el hermano? Se quedó allá, le duele el tobillo, a ver, vamos a ayudarlo, ¿vio? El maestro es el especialista en la ruta. Ahora, cuando estos 2 ministerios, ¿cuáles? El de profeta y de maestro, cooperan el uno con el otro, se forma un equipo que es poderosísimo. ¿Sabe que es una cosa extraordinaria? Para mí es mi modelo favorito de trabajo. Si algo que me gusta es trabajar con profetas y maestros. ¿Por qué? Porque los dos se complementan de una forma impresionante, muy buena. Y entre los dos se logran proezas, buenísimas cosas. En cambio, solos se generan algunos problemas bien particulares. Cuando un profeta o un maestro están solos, no solamente son inofensivos, se pueden tornar destructivos. ¿Por qué? Lo explico en el último párrafo. Lo leo literalmente. Sin la influencia de los profetas, los maestros suelen ser tan prácticos que aunque el pueblo pueda tener una buena doctrina, no tienen el fuego de la visión que siempre hace falta para poder progresar. ¿Me explico? Hay cierto carácter de cinismo que se va generando con los años en el maestro cuando no tiene profetas cerca. Porque es muy práctico, simple. Entonces imagínate, ¿verdad? Esa fue una de las razones por las que se fueron anulando los dones dentro de la teología. Estoy viendo un ángel. Ok, ¿qué significa eso? No sé. Entonces, ¿para qué lo dices? Déjalo ahí. Definitiva, no se trata de que veas un ángel, 2 ángeles o ningún ángel. Lo importante es que tú seas un buen papá. Listo, punto y aparte. Entonces, lentamente esa actitud muy práctica, muy efectiva, a la larga fue cortando
esa espontaneidad que es típica del ministerio profético. ¿Me está siguiendo? Está bien, yo entiendo lo que acaba de decir ese maestro y es absolutamente comprensible, pero mi hermano, hay una cantidad de cosas que no sabemos explicar y que son reales. Entonces yo no puedo pretender simplemente procesar lo que entiendo y establecerlo como principios de vida, si es que yo sé que mi conocimiento es limitado. Depender solo de lo que sé, lentamente me convierte en una persona cínicamente práctica. ¿Me explicó? Entonces ellos fueron, por todo este proceso, los que empezaron a cambiar el sistema de adoración. ¿Para qué vamos a adorar 3 horas si podemos adorar 2 horas? ¿Para qué vamos a gritar si Dios no está sordo? ¿Para qué vamos a hacer esto si no necesitamos tal cosa? ¿Para qué? Entonces, cuando tú te das cuenta, sí, todo lo que hacemos es muy práctico, pero ¿cuánto de eso Dios lo quería hoy? Si no hay profetas en la congregación y solo hay maestros, la cosa tarde o temprano va a colapsar. Sí, se va a desarrollar una mentalidad griega, se va a caer en un tipo de hedonismo intelectual donde la gente literalmente va a levantar un altar a Sofía. Y obviamente es algo que no queremos. ¿Y qué pasa con esa iglesia que se mueve en lo profético, pero no tiene maestros? Todo el tiempo ve el tercer cielo, pero no sabe dónde va a pagar la mensualidad de los chicos. Entonces viven en una burbuja, aquí que el color amarillo, que el color rojo, que no sé qué, que entro por la izquierda, salgo por la derecha, pero no tengo para comprarme una arepa. Entonces no le da un sentido de practicidad a su vida, su fe no lo lleva a ninguna parte. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ahí estamos. Mi ejemplo típico, el que me parece más gráfico, el volante es el maestro, sí, pero la transmisión es el ministerio profético. Si tú lo pones en neutro, puedes hacer ruiditos, puede girar acá, pero el auto sigue parado. O sea, necesitamos ambas cosas, tanto dirección como tracción. Dirección y tracción, dirección y tracción. ¿Está conmigo? Dirección y tracción. ¿De qué me sirve tener tracción y no tengo dirección? ¿De qué me sirve tener dirección si no tengo tracción? O sea, necesito ambas cosas. Esta dupla, profetas y maestros, deberían estar presentes en cualquier iglesia que quiera ser profética. Y yo no me animaría a soltar lo profético si no tengo maestros entrenados en los diseños del Espíritu. ¿Por qué? Porque los profetas normalmente cuando son emergentes, cuando están aprendiendo, no se toman el esfuerzo de enseñar o de explicar. Y eso genera una cantidad de neblina en la iglesia. Nos volvemos místicos, no espirituales, místicos. Y hay una gran diferencia entre ser espiritual y ser místico. El espiritual tiene una lógica espiritual, sabe por qué hace eso. El místico no. Misticismo, conocí de personas que toman 3 veces al día la Santa Cena. Absurdo, yo creo que sí. Misticismo. Sin la influencia del maestro, el profeta puede activar a todo el mundo sin saber lo que hay que hacer. ¿Coinciden conmigo? Es verdad, es verdad. El corazón y el alma del ministerio de maestro es el amor a la verdad. Este amor, ¿de dónde nace? Esto es muy bueno aclararlo, igual que aclaramos esta mañana el tema del amor a Dios por encima del amor a las ovejas, ¿sí? Este amor es la motivación que lo hace escudriñar las Escrituras
que son la base de toda verdad. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Este amor por la verdad, ¿sí?, nace de ese escudriñar la palabra. Difícilmente un maestro va a estar sin leer la Biblia constantemente, difícilmente. Por lo que leemos anterior, el Espíritu Santo, es quien hace que escudriñemos las profundidades de Dios. Y es también el Espíritu quien nos las debe revelar. Amén. Por esta razón el maestro debe ser sensible al Espíritu Santo como cualquier otro ministerio. Porque no es la capacidad solamente que tiene el maestro de entender. Por favor, entiéndase. Si no, no sería una habilidad, o perdón, un ministerio, sería una habilidad, un talento. No hay manera, mis amados, no hay manera en que el hombre pueda entender las cosas de Dios sin el auxilio del Espíritu Santo. No hay forma. Ustedes van a tener gente muy inteligente como Stephen Hopkins diciendo no hay Dios. ¿Por qué? Porque para poder verlo se necesita no inteligencia únicamente, se necesita la ayuda del Espíritu Santo. No es un talento humano, es un recurso del cielo. La hermenéutica y otros sistemas de estudio anulan esta sensibilidad y hacen que el maestro dependa de métodos en lugar de la revelación del Espíritu. La verdad de Dios no se la puede hallar científicamente, sino que debe ser revelada por el Espíritu de verdad. Ahora, esto hace del maestro un personaje bien interesante. Él tiene un respeto especial a la Escritura. Lo voy a poner de esta forma. Es frecuente encontrar, en una primera instancia, es frecuente encontrar que pueda haber un choque entre el ministerio profético y el ministerio magisterial, por una razón. Hace varios años cuando era niño, tuve un perro y un gato. Siempre tuve perros y siempre tuve gatos. Pero hubo un episodio bien interesante. Como todo perro y gato no se llevaban muy bien, ¿sí? No perdían momento para acariciarse y hacer saber qué territorio es de quién. Pero en una ocasión se nos metió un perro a la casa. No sé qué pasó, fuimos a comprar algo a la tienda, al kiosco, se metió un perro. Entonces mi perro, al ver otro perro en mi patio, salió y le emprendió, pero era un perro más grande que él. Cuando yo llego de la tienda, yo dejé la puerta abierta. Ah, claro. Acabo de darme cuenta que yo dejé la puerta accidentalmente abierta. Claro, yo volví de la tienda. Olvídenlo. Cuando yo vuelvo, el gato estaba sobre el lomo del perro intruso y mi perro estaba por abajo. Cuando llegó el momento en que apareció un intruso, los dos que eran rivales saltaron. Me explico, fue interesante. Yo creo que primero, no lo vi, lo imagino, el primero en reaccionar fue mi perro. Pero al ver que mi perro estaba sufriendo bajas, fue el gato a toda carrera y lo ayudó.
qué rico, qué gesto más interesante! Cuando yo llegué, el perro intruso estaba sufriendo bajas serias. Es que mi perro era pequeñito, pero era muy fiero. Y el gato le pegaba por arriba y le quería dar en el hocico, ¿no? Y no, trataba hasta que le dio un zarpazo en el hocico. Y ahí salió el perro disparando. Y los dos, ¡pum!, ¿verdad? Todo, el gato, imagínese, era una bola así de... Estaba todo erizado, el perro estaba jadeante, se miraron otra vez y se fueron cada uno por su lado. Fue muy bonito. En el momento de la necesidad, los dos se aliaron. Cuando llega un profeta por primera vez a una congregación, el pastor está contento, porque sabe que algo viene, porque esto va a ayudar a las ovejas. El que tiene cara de lata es el maestro. Se sienta en la primera fila y está todo el rato, ¿verdad? Está ahí. Lo que más le molesta al maestro del profeta novato es que no use la Biblia. Entonces termina la reunión. Es típico, es muy interesante. Casi se podría escribir una novela de esto. Entonces están hablando, ya se fue el profeta, y el pastor está contento porque le dio palabra a uno, le dio palabra al otro, predicó muy bonito, todo quedó bien. El profeta sigue, o el maestro sigue con su cara de inexpresividad, ¿verdad? ¿Y qué te parece? 2 versículos leyó en 3 horas. 2. Algo que le molesta mucho al maestro es la independencia con respecto a la palabra que a veces el profeta novato tiene. ¿Quieres molestar a un maestro hasta la médula? Empieza predicando diciendo: el otro día tuve una visión. Ahí lo ves a él. Empieza a afilar su cuchillo. ¿Entiendes? Se escucha toda la reunión, ¿no? Y de repente, y vi, y un cántaro, y no sé qué, y los ángeles, más rápido, esto va a durar poco, ¿verdad? ¿Quieres caerle bien? Te paras, eres profeta, lo miraste, ya lo ubicaste, vamos a poner una ofrenda de paz. Quiero empezar con el libro de los Salmos. Y lo ves al maestro automáticamente dejando su espada. Va bien. Es genial. ¿Por qué? Porque es eso, es ese rasgo de amor a la verdad. O sea, él no concibe que una persona puede predicar sin usar la Biblia. Es la fuente, es todo ese... y ahí se te ocurra tirar la Biblia y se te ocurra decir que eso va a provocar más de una... Pero cuando estos 2 ministerios, 2 personas logran unirse en el propósito, hoy son poderosos. Son poderosos, es tremendo, porque lo que uno ve, el otro le explica. Estoy viendo un ángel, ¿verdad? Con un traje plateado que está levantando una espada roja y abre los cielos. Y lo ves al maestro. ¿Mueve la espada? Sí. ¿En qué dirección? ¿Norte, sur? ¿Oeste? Ok, espérate un ratito. Ahí ve, el profeta tiene que retroceder, ¿no? Era norte-sur. Ajá, es juicio del norte. Siempre del norte viene juicio. Entonces luego él se para y te dice: bueno, el ángel es plateado porque la plata habla de la justicia. La espada es roja porque la justicia es la sangre. El ángel está blandiendo de norte a sur porque el norte está asociado a los de... Y ya te explicó todo lo que el profeta estaba viendo, y el profeta termina tomando nota. Ajá. Porque el profeta nunca entiende lo que ve. Se lo hizo la tarea. Es genial, es bonito.
Es buenísimo. La cosa es que los dos dejen de sacarse chispas y ¡pum!, enganchen. Y eso es precioso. Eso te digo, tener una dupla de maestro profeta en la congregación es un lujo precioso, que hay que desarrollarlo, trabajarlo, porque le da una solidez al ministerio muy poderosa, muy tremenda. Ya lo dije, para que el maestro capacite a los santos, se requiere más que solo impartir conocimiento. Permítame aclarar esto. Yo veo al ministerio profético muy asociado con la acción. Una iglesia que tiene un dominante de maestros es una iglesia que sabe mucho, pero está detenida. Entonces la gente entra, aprende, pero no sabe qué hacer con lo que aprende. Porque, a ver, sí le ayuda en su vida, sin duda. Sí le enseña cómo vivir, cómo trabajar esto. Pero la vida en Dios no consiste solo de lo que a mí me pasa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Se trata también de lo que yo, una vez que ya pasé por un proceso, puedo hacer. Entonces, una tentación que a veces rodea, una tendencia que rodea a los maestros de oficio, es que pueden llegar a pensar que siempre falta algo en la gente para avanzar. Y uno puede encontrar, cuando llega a una iglesia así, realmente la gente ahí sabe mucho, pero no hacen nada. Es por eso que pongo el punto 1, para que el maestro capacite a los santos se requiere más que solo impartir conocimiento. Se requiere poner en práctica algo. Ahora, si ustedes analizan el ministerio de Jesús, van a notar algo. Él intercalaba la enseñanza con la acción. Es muy interesante. Predica las bienaventuranzas, sana a la esposa de Pedro, sana a otro paralítico, desciende a la orilla del mar, se sube a un bote, o manda a los discípulos a subirse al bote, y todo lo que había hablado a los que estuvieron de los discípulos ahí, se los pone en un examen esa misma noche. Jesús aparece caminando sobre el agua. Cuando Él camina sobre el agua no les está predicando con palabras, le está actuando, está haciendo algo que va a poner una impronta en la mente y en el espíritu de los discípulos. ¿Se entiende? ¿Qué pasaba con los fariseos? Los fariseos eran maestros extraordinarios. Ellos se sentaban en las calles, como en un café en París, ahí en Francia, mesitas por aquí, mesitas por allá. Los maestros se sentaban y sus discípulos los rodeaban. Y ellos empezaban a hablar y compartían y le preguntaban a los discípulos, ¿verdad, maestro? ¿Qué significa que en el mandamiento, en la gran Shema, se diga tal cosa, cual cosa? Y el maestro decía, bueno, lo que Adonai nos dijo, bla, 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 bla. Era esa la vida, me explicó, era la vida. Y ahí estaba un mendigo, y allá estaba el inválido, ahí está el estanque de Betesda, un hombre de 38 años, echado en una camilla. Sí, están los pórticos por donde pasaban todo el tiempo los maestros. Ellos sabían tanto, pero no podían hacer que el hombre camine. Entonces, la iglesia, necesita el conocimiento. Por eso es esta escuela.
Se darán cuenta que estoy usando mi ministerio dominante. Vamos a hablar de eso el día martes, miércoles, ministerios dominantes. La enseñanza, hemos girado en torno a eso. Hemos hablado acerca del ministerio. El ministerio es capacitar a los santos. ¿Es transmisión de conocimiento? Sí, pero no únicamente conocimiento. ¿Cómo? Les hago una pregunta. A ver, piensen bien. Ya pueden responder esto. ¿Cómo transmiten información los profetas? Los maestros la transmiten a través de la enseñanza. ¿Cómo la transmiten los profetas? Y también la voz usan los maestros. La acción. La acción. Exactamente. Los profetas enseñan haciendo. Hacen. Exactamente. Lo tienen ustedes Elías. Está con Eliseo, van caminando, están subiendo a Betel, van para Jericó, está el agua, ¿verdad? ¡Pum! Manto, se abre, pasan. ¿Está aprendiendo Eliseo? Sí, sobre la marcha, ¿cómo se hace? Cuando él vuelve, ¿qué es lo que hace Eliseo? ¡Pum! Pasó, aprendió. No se sentó a su lado Elías y le dijo, te voy a explicar cómo se cruzan los ríos. Toma asiento. Si el río, no es eso. Le está enseñando Elías a Eliseo, sí. ¿Cómo? Con acción. ¿Cómo enseña el maestro? Con impartición de conocimiento, hablando normalmente, enseñando, lógico. ¿Me está siguiendo? No se relaje, no se distraiga. Si se siente cansado, párese un ratito. No se pierda esto. Entonces, el maestro debe salir de este engaño mental. No se trata solo de impartir conocimiento. Y ahí es donde la herramienta de la confrontación, por ejemplo, ayuda mucho. ¿Qué estás haciendo con lo que sabes? Yo podría poner en práctica eso con ustedes el último día de la escuela, el día 12 en la tarde, decirle, ¿qué van a hacer con lo que han aprendido? O sea, no tiene sentido que te compres el set de DVDs y lo pongas una escuela más, ¡pac! O sea, tienes que tener una agenda. ¿Qué vas a hacer con esto? Levanta, organiza seminarios, prepara un entrenamiento, abre una célula en tu casa para que les enseñes. Pero es que recién estoy aprendiendo. Es que si tú no lo haces, lo vas a olvidar, lo vas a perder, se te va a ir por las manos. El trabajo principal del maestro, escuche esto por favor, es impartir un amor a la verdad. No es enseñar, no es el conocimiento en sí mismo, es el amor a la verdad. ¿Qué provoca esto en la gente? Esto los motiva a los santos a excavar sus propios pozos, lo cual es esencial para una fe sostenible. ¿Se entiende esto? Cada uno, diga conmigo, cada uno debe conocer la verdad por su propio esfuerzo. El verdadero maestro, porque también hay falsos, el verdadero maestro impartirá tal amor al conocimiento de los caminos de Dios que aquellos que lo oigan serán atraídos ellos mismos hacia la palabra de Dios. Quieren más de la palabra, quieren más de la palabra, quieren más de la palabra. Un maestro es capaz de encontrar sentido a la palabra, un sentido que normalmente aún mucha gente ni siquiera lo ve.
Es como que leen y no ven, pero el maestro lee eso y te saca una explicación de 2 horas y eran de un versículo, hermano. ¿Por qué se produce esto? Porque el maestro se mueve constantemente bajo un espíritu de conocimiento divino. Entonces está lo que lee, está lo que sabe y está lo que Dios le está revelando en ese momento. Son 3 factores que provocan este mecanismo. Lo que lee, lo que ya conoce y lo que Dios le está revelando. Esos 3 son los que generan la rueda de su movimiento. Lo que lee, lo que ya conoce y lo que Dios le está revelando. Primera de Corintios 12:8, este versículo es muy interesante. Porque a uno se le da palabra de sabiduría por medio del Espíritu, pero a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. ¿Qué diferencia entre palabra de sabiduría y palabra de conocimiento? Los 2 son dones del Espíritu Santo, los 2 son dones de revelación, los 2 son dones del habla. ¿Qué diferencia hay? En el griego, por ejemplo, cuando se habla de palabra de sabiduría dice logos sofía. Y cuando se habla de palabra de conocimiento, habla de logos gnosis. No me resuelve mucho el problema, no. Veamos, la palabra de conocimiento es la habilidad para entender las cosas que otros no conocen y no pueden comprender y compartir este conocimiento con ellos bajo la inspiración del Espíritu Santo. Es el conocimiento preciso de un asunto que está escondido humanamente. Palabra de conocimiento. Hay una persona en esta noche que el día de ayer recibió una carta que le decía de que tal cosa estaba pasando. El Señor le está diciendo que esa es palabra de conocimiento. Es una información que no había forma de que una persona la conozca humanamente. Eso solo lo sabía esa persona. Ahora, óiganme bien, por favor, porque este es un punto de conciliación con el profeta muy interesante. Los profetas también muchas veces se mueven en ese don. Y los maestros también. Ese es un don compartido para ambos. ¿Se entiende? La palabra de conocimiento es un conocimiento preciso de un asunto que está escondido humanamente. El don de la palabra de conocimiento es el conocimiento de revelación. Esto significa que es conocimiento revelado por Dios, no es conocimiento obtenido a través de educación o estudios. No hay forma. Un ejemplo, Jesús pregunta, ¿quién soy yo? A sus discípulos. Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué dice Jesús? Esto no te lo reveló ni sangre ni carne. O sea, eso es palabra de conocimiento. ¿Estamos? ¿Cuál es la diferencia con una palabra de sabiduría? Si tú le preguntabas a Pedro, ¿por qué acabas de decir lo que acabas de decir, Pedro? ¿Por qué Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Él no te hubiera podido explicar. Solo recibió la palabra, no la entendió. Si él hubiera podido explicarla, se convertiría en palabra de sabiduría. ¿Lo agarró? La palabra de sabiduría es la habilidad de recibir la comprensión acerca de cómo puede aplicarse el conocimiento a una necesidad específica. Dado los hechos, sobre cualquier situación, una persona con este don encuentra la manera de desarrollar un proceso para traer una solución. La palabra de sabiduría puede ser una visión divina, puede ser una impresión en el espíritu, puede ser, me explico, algo recibido de alguna forma sobre una persona, sobre una situación que no son obvias para una persona promedio. Esta sabiduría dada por Dios se combina con una comprensión de lo que se debe hacer y cómo hacer. Esto
por ejemplo, se ve en una intercesión cuando estamos en el Espíritu, ¿verdad? Son 7 por 7, son 49 cortes, es esto. Son cada 13 compases. Con razón. Por eso es que no en la Biblia, en realidad pasó esto. No eran 50 azotes, era 49. Cuando empezamos a encajar, cuando el conocimiento aislado se articula mostrando todo un propósito, sale a luz la palabra de sabiduría. ¿Sí? ¿Estamos? La Sierra Nevada es una montaña que tiene 3 lados. Es una pirámide de 3 caras. Es raro, las pirámides normalmente son de 4 caras. ¿Por qué tiene solo 3 caras? Entonces viene un conocimiento de parte de Dios. El 3 es una representación del mundo espiritual, muy precisa. Pero cuando se habla de la Sierra Nevada, ese 3 es una distorsión. Las montañas más peligrosas son las que son de 3 lados, no las de 4 lados. Las de 4 tienen un diseño humano. Sabiduría. Palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. Cuando un profeta empieza a enseñar la mente de Dios, normalmente le está haciendo uso del don de sabiduría. Y la gente le entiende, ¿no? Si la gente no le entiende, obviamente no está usando el don. Su trabajo, el trabajo del maestro, hace que la iglesia madure más pronto. Precisamente ¿por qué? Porque él trae instrucción práctica, trae revelación del cielo para tomar decisiones correctas. Y en ese amor a la verdad, ¿recuerdan ustedes el pasaje de Juan 8:32? Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Es bien interesante esto. La verdad de por sí tiene la capacidad de desarticular a las tinieblas, porque el diablo es un estratega de mentiras. Entonces, ¿qué sucede cuando un maestro se levanta como punta de lanza en la congregación? Es bien interesante. Algo que todavía la iglesia no ha entendido es que el conocimiento es un arma de guerra. Es impresionante. Le voy a dar un ejemplo. Si usted va a la India, va a encontrar que la sociedad está dividida en castas. Las castas son grupos humanos que se van formando al pasar las generaciones, de tal manera que ellos han organizado un sistema bien injusto. Estos grupos humanos, las castas, están diseñados para cumplir con todas las tareas que una sociedad debe tener. Se transmiten de generación a generación. Quiere decir que si tú naciste en una casta, debes morir en esa casta, y tu hijo va a nacer en esa casta y va a morir en la misma casta, sin posibilidad de cambiar de castas. Entonces, la gente que recoge la basura en las calles de la India, todos ellos son de una sola casta. No es un tema de empleo, es un tema de nacimiento. La gente que limpia los drenajes son una casta. La gente que está controlando los negocios de comercio son una casta. Entonces, cuando por ejemplo yo voy como misionero a la India y trato de que esta persona mejore su condición de vida, lo quiero llevar por ejemplo a un colegio, a este muchacho que recoge la basura, su padre recogió basura, su abuelo recogió basura, o sea, toda la gente que vivió antes que él, con su apellido recogió basura. ¿Y cuál es la perspectiva de todos sus descendientes? Van a recoger basura. Yo voy y trato de que él aprenda a leer y escribir para que mañana consiga un trabajo. Me meto en un conflicto impresionante, porque para él, culturalmente, el hacer eso significa que él automáticamente está renunciando a su religión.
automáticamente. Porque Dios quiso que naciera ahí. Dios quiso que él naciera en esa casta. Y si yo lo trato de sacar, estoy yendo en contra de Dios. Miren su pensamiento. Entonces, ¿cuál es el enemigo más temido por el hinduismo? Los evangelistas no, los profetas no, los maestros. No hay problema que lleguen evangelistas, no hay problema, pero que lleguen maestros y que empiecen a enseñar la verdad, que puedan enseñar lo que está aquí en Juan 8:32. ¿Sabes qué? Se desata el infierno. Porque todo el sistema de creencias del hinduismo está establecido sobre una injusticia y una mentira. ¿Qué pasa con el maestro? Predica, está enseñando. Imagínese el maestro, está en un cuartucho chiquito, hay 50 gentes y les está enseñando y les empieza a hablar acerca de esto y los demonios empiezan a manifestarse. No está orando, no está reprendiendo, no ha puesto manos sobre nadie, no ha ungido a nadie, solo está enseñando y sabe que los demonios empiezan a manifestarse. No toleran la impartición de la verdad. Qué impresionante. La enseñanza y el conocimiento es una herramienta de guerra. Amén. La maduración que la iglesia necesita, ciertamente, depende de dos cosas. Una es el carácter. Estábamos hablando hace un rato antes de la plenaria respecto a esto con Sebastián, delante de todos ustedes. La persona más idónea para trabajar con el carácter en la iglesia debería ser el pastor, porque él conoce a las ovejas. De ahí que no se concibe, la verdad, que pueda haber un pastor que no sea también un maestro. Ahora, en la parte práctica sí hay. Eso me lleva a una conclusión bien interesante. La persona que es pastor, pero que no es maestro, entraría a funcionar bajo una unción pastoral, pero no bajo un ministerio pastoral, porque es muy difícil que un pastor de oficio no tenga que enseñar. ¿Cómo establece verdades en la gente? ¿Se entiende lo que acabo de decir? Por la misma razón, un maestro de oficio que tiene un compromiso por la verdad, va a estar constantemente preocupado con lo que la gente hace con lo que le está enseñando. Lo que inevitablemente le va a llevar a él a hacer un trabajo pastoral indirecto. No es algo que él busque, pero es que él no está tirando semillas simplemente, está viendo dónde cae, está viendo qué hace con eso la gente. ¿Por qué? Por el amor que tiene, no a la gente, a la verdad. Ese es el punto. Es muy difícil soltar el ministerio pastoral de oficio del ministerio magisterial de oficio. Es muy difícil. ¿Qué es lo más normal? Encontrar de que hay un pastor de oficio con un don magisterial. ¿Funciona bien? Funciona muy bien. El equivalente, una persona con ministerio magisterial con un don pastoral. ¿Funciona bien? Funciona bien. Diferencia entre ambos, casi mínima. Porque en esencia va a salir una sola fuente de ambos ministros. Va a salir una misma cosa. Lo peligroso, tener un maestro como líder de la iglesia que no tenga nada de pastor. Muy peligroso. Porque la iglesia no tiene ninguna perspectiva de desarrollo. O sea, no se da. Va a convertirse en una biblioteca espiritual. Si no apunta nada más. Lo peligroso, soy pastor pero no soy maestro, no le doy sentido a lo que está pasando. La gente es atendida, la gente es restaurada, pero la gente no logra articular lo que sabe en su propia vida con un sentido de utilidad. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Bajo esta imagen, si bien
consideramos que Dios nunca quiso que los ministerios habitaran individualmente, sino más bien colectivamente. Él diseñó esta cooperación en los ministerios. Cualquier ministerio solo, van a darse cuenta ustedes que carece de muchas cosas. Cualquiera de ellos, aún el apostólico, no abastece para todo lo que es una iglesia sana, una iglesia con propósito, una iglesia establecida en una plataforma de estabilidad. No se da, porque Dios los diseñó juntos. Por eso se habla de no los ministerios quíntuples, sino el ministerio quíntuple. Es un solo racimo, es un solo palito donde están las 5 cosas ahí. ¿Me está diciendo usted de que cada iglesia debería tener los 5 ministerios? Eso lo vamos a resolver la próxima semana. ¿Cómo se ve esto en la parte práctica, en el terreno? Lo vamos a ver. ¿Estamos? Lo que me interesa en esta parte de la escuela es que entendamos cómo es cada uno de ellos, cuáles son sus capacidades y sus debilidades, cuáles son los ministerios con los que mejor trabaja, ¿verdad? Y cuál es la ficha técnica de cada uno de ellos. ¿Estamos bien hasta aquí? Perfecto.